Queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado en el Evangelio de este domingo el pasaje conocido como la purificación del templo, que lo encontramos en los 4 evangelios. Hoy hemos leído la versión del Evangelio de Juan, que a diferencia de los otros evangelistas, coloca este episodio al inicio del ministerio de Jesús, confiriéndole un carácter paradigmático y simbólico de toda su misión. Acompañado de sus discípulos, Jesús decide subir por primera vez a Jerusalén para celebrar las fiestas de Pascua. Se acerca al atrio exterior del templo y queda sumamente sorprendido de lo que allí encuentra. Encontró en el templo, dice el Evangelio, a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Los vendedores ofrecían a los peregrinos que llegaban de muchas partes para la Pascua los animales que necesitaban para los sacrificios rituales en el templo. Los cambistas les permitían cambiar las monedas de origen extranjero o con imágenes de divinidades paganas por las únicas monedas oficiales que eran aceptadas en el templo. Jesús, pues, encontró en el templo de Jerusalén vendedores y cambistas, todos interesados en hacer negocio y sacar el mayor beneficio posible con lo que hacía. Jesús no encontró en el templo gente en oración o personas piadosas con deseo de buscar a Dios. No, en el mismo corazón del judaísmo, en el templo de la ciudad santa, se encontró un verdadero mercado. Un mercado que evidentemente excluía a la gente con menos recursos económicos. Acentuaba las diferencias sociales y procuraba grandes ganancias a los sacerdotes y demás funcionarios del templo. Al templo llegaban a parar los diezmos y las primicias de los campesinos pobres de Galilea. El templo de Dios se había pervertido, porque allí donde se impone el afán de ganancia sin tener en cuenta a los más necesitados, no deja sitio al verdadero Dios. Excluimos a Dios de la convivencia social cuando olvidamos que el primer capital que debemos salvaguardar y valorar es el ser humano. Todavía hoy, en nuestras sociedades, muchos viven preocupados casi exclusivamente por lo que ellos llaman el clima de negocios. Piensan que basta la ganancia económica de unos pocos para asegurar el futuro de un país. El crecimiento económico, sin valores éticos, sin compromiso en favor de los más necesitados, de los pobres, y a costa de la estabilidad institucional de la sociedad, no produce por sí mismo ni mayor inclusión social, ni un estado de bienestar para todos. Al realizar en el templo operaciones financieras como el cambio de moneda extranjera, los dirigentes judíos habían convertido el templo de Dios en un banco, en donde cada uno buscaba su propio beneficio económico. Cuando entran en juego los intereses financieros y el afán de ganancia, surge inevitablemente la corrupción, la falta de sensibilidad hacia los pobres y el olvido de Dios. En aquel ambiente del templo ciertamente ya no había lugar para Dios, que es Padre de todos y desea que nadie sea excluido. En el templo de Jerusalén solo la fachada era religiosa. Allí nadie escuchaba a Dios. Su lugar había sido usurpado por otro Dios, el Dios dinero. A los negociantes del templo
Solo les interesaba aumentar su riqueza y estar bien con los romanos que tenían el poder político. Cuando el dinero se vuelve un dios, surgen personas y grupos que se aferran al poder por ansias de riqueza, mientras hay otros que apoyan sistemas injustos solo porque facilitan la economía de mercado y les permiten enriquecerse aún más. Ante aquella situación que encontró en el templo, Jesús se llenó de indignación y realizó un gesto sorprendente. Con unas cuerdas hizo un látigo y echó a los vendedores de animales y volcó las mesas de los cambistas, haciendo que el dinero cayera por el suelo. Destronó al Dios dinero. Jesús era manso y humilde de corazón y nunca hizo daño a nadie ni actuó con violencia, lo cual no quiere decir que no tuviera sentimientos y que no se indignara alguna vez ante la injusticia y ante la manipulación de la religión. Ciertamente lo que hizo Jesús aquel día en Jerusalén no fue una acción violenta, no dañó a nadie, y tampoco fue excesivamente visible, notoria. Tanto es así que no provocó la intervención de los guardias del templo. Su gesto fue entendido por todos como una acción típica de los profetas, los cuales a menudo, no solo con palabras, sino con gestos, denunciaban en nombre de Dios abusos y excesos. Con aquella acción, Jesús dejaba claro que Dios no podía estar encubriendo aquella situación, aquella religión llena de intereses y egoísmo que fortalecía un sistema social injusto. Como los antiguos profetas, Jesús acompañó su gesto con unas palabras muy fuertes de denuncia. Quiten esto de aquí. No conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Cuando Jesús dijo eso, sus discípulos se acordaron de un salmo que les sirvió para interpretar lo que Jesús había hecho. El Salmo 69. El celo por tu casa me devorará. El texto del Salmo en realidad lo dice en presente. Me devora el celo de tu casa. Este es un salmo que es una invocación de ayuda en una situación de extremo peligro a causa del odio de los enemigos. El creyente que se siente perseguido, acusado, torturado, invoca al Señor y le dice: me devora el celo de tu casa. Esta es la situación que vivirá Jesús en su pasión. El celo por el Padre y por su casa lo llevará hasta la cruz. El término celo indica ardor, pasión. Jesús es un apasionado por la causa de Dios. Siente ardor amoroso por el Padre y por aquellos a quienes el Padre ama. El celo de Jesús es el celo del amor que lleva al sacrificio de sí mismo, el celo de quien por amor llega hasta la entrega de su propia vida. Atentos, no es el celo fanático de quien agrede a los demás en nombre de una ideología. No es el celo fanático de quien atropella a otros en nombre de un sistema político. No es el celo absurdo de quien presume servir a Dios mediante la violencia. El celo de Jesús es el celo del amor que lo consume y lo llevará hasta dar la propia vida por amor. Ante lo ocurrido, los judíos preguntaron a Jesús: ¿qué señal nos muestras para obrar así? Es decir, ¿qué autoridad tienes
para hacer estas cosas, como pidiéndole una demostración de por qué él actuaba en nombre de Dios. De hecho, el signo que Jesús dará como prueba de su autoridad será precisamente su muerte y su resurrección. Les contestó: destruyan este santuario, les dice, y en 3 días lo levantaré. Los dirigentes judíos pensaron que Jesús se refería al templo material. Sin embargo, el evangelista nos explica: él hablaba del santuario de su cuerpo. Con la Pascua, con la muerte y resurrección de Jesús, inicia el nuevo culto en el nuevo templo. El culto del amor y el nuevo templo es Jesús mismo. De hecho, dice el Evangelio que hasta después de su resurrección, los discípulos comprendieron finalmente lo que Jesús había querido decir. Jesús aquel día, como Mesías enviado por Dios, purificó el templo, que había sido convertido en un mercado. Estemos atentos nosotros a no convertir nuestros templos y nuestras parroquias en un mercado. Que el interés principal no sea poner precio a las acciones sagradas, ni hagamos girar todo en torno a la ganancia económica. Estemos atentos a no convertir nuestro propio corazón en un mercado. No vendamos nuestra conciencia al mejor postor. No perdamos nuestra dignidad por tener más. No actuemos en modo injusto o inmoral por afán de dinero. Estemos atentos a no convertir en un mercado nuestras relaciones con los demás. No nos aprovechemos de las personas como si fueran mercancía. No busquemos solo el propio provecho. No hagamos las cosas por interés personal, sino con amor generoso y solidario. Ahora hay un nuevo templo, el templo del cuerpo glorioso del Señor resucitado. Después de su resurrección, Jesús es el nuevo templo en el cual Dios viene a nosotros y nosotros nos encontramos con Dios. Pero Jesús es un templo con las puertas abiertas. No tiene puertas, porque hay cabida para todos, sin distinción. En ese templo todos somos amados gratuitamente por Dios y perdonados por Él siempre con infinita misericordia. Acerquémonos al nuevo templo que es Jesús, que, como decía Pablo hoy en la segunda lectura, es fuerza y sabiduría de Dios. Acerquémonos a Él para escucharlo y conocerlo, para seguir sus pasos y vivir de su espíritu. Este es el nuevo culto. Ahora Dios no tiene necesidad de sacrificios, ni hay que multiplicar los actos religiosos para quedar bien con Él y acercarnos a Él. Dios lo único que quiere es tener a quien amar. Solo busca hijos e hijas dispuestos a vivir con Él una relación de amor. Dios es amor y el amor no se compra. En esta Cuaresma, acojamos el amor de Dios manifestado en Cristo y permitamos que con este amor el Señor purifique el templo de nuestra vida, destruya nuestros falsos ídolos y nos impulse a amar a los demás con generosidad y alegría. Amén.